¿Qué tal? Espero que se encuentren bien. Hoy día vamos a tener un tema muy importante y que va a servir como base a lo que vamos a trabajar a lo largo del ciclo, que es conocer algunos conceptos básicos de lo que comprenderé para poder realizar el análisis y la interpretación narrativa, que nos va a servir para tener un lenguaje común y referirnos a ciertos elementos que vamos a encontrar en un relato, sea este una novela, sea este un cuento, o incluso si podríamos hablar en cierto sentido de videos donde podríamos encontrar películas o series, nos va a servir para tener un lenguaje común y poder saber cómo interpretar estas estructuras sobre las cuales se construye un relato, un texto, en este caso narrativo. Vamos a empezar, ¿no?, con algunos conceptos básicos que nos van a servir para poder desarrollar algunos puntos, ¿no? Vamos a empezar por el concepto de texto y vamos a entender un texto como un espacio de múltiples dimensiones en el que se concuerdan y contrastan diversas escrituras, ninguna de las cuales es original. El texto es un tejido de citas provenientes de los 1000 focos de la cultura. Esa es una cita de Barthes. Vamos a tratar de desgajarla, de verla, en qué compone o qué es lo que está tratando de decir Barthes acá. Lo que está tratando de decir es que un texto tiene múltiples dimensiones, está construida por otros textos, en los cuales se concuerdan, contrastan, confrontan estos textos. Y ninguna de ellas es completamente original, o sea, ningún texto es completamente original, o si quisiéramos ver la originalidad está en la composición de textos previos. ¿Esto en qué lo podemos ver? Por ejemplo, en una novela. Una novela nunca es, pues pertenece al género novela, nunca se va a entender propiamente dicho como un texto completamente novedoso, porque si se entiende como novela, pertenece al género novela, pero a su vez también reta y presenta cuestiones nuevas. Es decir, va a tener una conexión de no ser completamente original y de conectarse con esos puntos de la novela con los que se entienda referenciado, ¿no? Es decir, por ejemplo, una novela contemporánea se va a encontrar vinculada al Quijote, por ejemplo, o a novelas anteriores a ella, ¿no? En ese sentido no es completamente, o no tiene nada completamente original, sino que siempre está concordándose, contrastándose con un conjunto de textos anteriores, un tejido, donde claro, ¿no?, están textos anteriores, donde está el lenguaje, que el lenguaje tampoco es algo novedoso, sea un lenguaje oral, un lenguaje escrito, o un lenguaje cinematográfico, porque tampoco es que ninguna película aparezca de la nada, ¿no? Y también tiene que ver con el contexto, también tiene que ver con lo que le pasa al autor. En ese sentido, todo texto es un tejido de citas que proviene de los 1000 focos de la cultura, es decir, es un espacio a explorar y a encontrar los significados distintos de cómo es que se han conformado este entramado textual. Vayamos entonces a algunos conceptos básicos que podemos entender en función ya a la narrativa, más allá del texto. Un texto, ¿no?, o una narración es el método fundamental con el que le damos sentido a las cosas. Sentido en la forma de una organización, es decir, una forma de cómo se guía el conjunto, por ejemplo, de sucesos, ¿no? Podríamos hablar de un suceso, un conjunto de sucesos que pasan, pero cuando yo los acomodo y los presento de cierta manera, estoy creando una narración. Esa narración le da un sentido, tanto en la organización como en la forma en que va a ser interpretado. Es decir, el que yo lo presente de cierta manera hará que haya una empatía hacia ciertos personajes o busque crear eso,
una desconexión frente a otros, que conozca la vida de algunos, desconozca la de otros, que pongan énfasis en ciertas cosas y deje otras de lado. Es decir, cuando uno narra, le da sentido a las cosas, le busca una estructura que genera un conjunto de significados. Y por eso podríamos entender que siempre todo lo que estamos haciendo lo estamos narrando, sea desde que contemos una historia en una novela, en una película, en un cuento, desde que vamos a buscar reportear algo, vamos a escribir una crónica, o desde el mismo hecho cuando estamos planteando un ensayo, estamos contando cosas. Y es la narración el vehículo fundamental por el cual le damos sentido, por el que buscamos convencer, por el que buscamos llevar a organizar a las demás personas. La poética de la narración, es decir, es cómo es que interpretamos la manera en que una persona cuando narra algo le da, intencional o no intencionalmente, un sentido a las cosas. Es decir, es cómo podemos desestructurar y entender esa estructura en la que se presenta. Es el análisis de cómo produce sus efectos una herencia concreta, un texto concreto, una narración. Es decir, es intentar comprender esa composición de la narración. A eso es lo que vamos a entender como la poética de la narración, la narratología. Es el análisis o cómo se estructuran, cómo se plantean las narraciones. Y lo otro que no debemos olvidar es que nunca, aunque un autor intente disfrazarse, ocultarse, entender que no está presente en un texto, nunca puede desaparecer. Estará como alguien, y por ejemplo, elegirá a sus narradores, ¿no? Podrá ser un narrador que esté presente en el texto, que sea testigo, que no lo sea, que aparente estar fuera del relato, en fin, ¿no? Entonces vamos a verlo de esa manera. El autor no puede desaparecer, elige cómo presentarse o qué es lo que va a titiritear dentro de una historia, pero no es que existe una historia o un texto sin autor, no, no existe eso. Ahora vamos a hablar de tres componentes claves: el suceso, la trama y el texto. ¿En qué se comprende o qué es lo que vamos a ver acá? Exactamente algunas cosas, ¿no? Empecemos por el texto. El texto es la presentación que se nos da, eh, por ejemplo, de una novela, ¿no? Un libro que podría ser reproducido, pero esto está reproducido en distintas formas, en distintas presentaciones. Eso que está dentro, eso es lo que llamamos texto, lo que se nos presenta, la presentación final. Y de ella vamos a inferir la trama y los sucesos, ¿no? Entonces el texto es esta presentación final. Los sucesos son el conjunto de eventos que conforman un relato. Es lo que pasa en el texto, ¿no? Y la trama es cómo nosotros organizamos ese grupo de texto, de eventos que se realizan o se organizan en general. Ahora, la trama tiene una valoración porque implica ciertos mecanismos por los cuales el autor engrana a los sucesos, los teje de cierta manera, ¿no? Entonces vamos a tener textos que tienen una trama bastante clásica, en la cual tendremos sucesos que van desde el inicio hasta el fin, es decir, una sucesión de eventos que van en un orden cronológico. Esa es una forma clásica de entramar las cosas. Ahora tendremos tramas mucho más complejas, que busquen, por ejemplo, generar intriga, que busquen generar que el lector se enganche o que el espectador ansíe ciertas cosas, ansíe una venganza, ansíe la pelea final, ansíe el momento en que la pareja se va a reunir, ¿no? Entonces, eso es a lo que llamamos trama, ¿no? Entonces, podremos ver tramas clásicas como desde el inicio hasta el desenlace de un evento. Podríamos tener en general otra forma que es que los sucesos empiecen in media res, es decir, a la mitad del relato, y que vayamos avanzando hacia un final y algunas cosas del pasado
o anteriores a donde empieza el texto se nos empiezan a revelar con el paso del tiempo. Otros textos pueden empezar o establecer una trama a través de un suceso muy cercano al final y después contarnos cómo se llega a ese final o a ese desenlace, ¿no? O contarnos el final, pero que no sepamos cómo se llega a ese final, ¿no? O sea, no sabemos qué es el final incluso, ¿no? Pero se nos revela el final. Eso es la trama, cómo nosotros encadenamos, tejemos, presentamos diversos sucesos. Y habrá películas, cuentos, novelas muy clásicas en la trama y habrá otras en las cuales la forma en que se compaginan, se estructuran los sucesos, tienen o brindan se realizan de cierta manera para producir estos efectos. Ahora, vayamos viendo, ¿no? Dijimos, la narratología es ver qué es lo que produce ciertos efectos, cómo es que se estructuran los relatos para que produzcan ciertos efectos. Y acá tenemos que ir pensando en algunos puntos claves y básicos para el desarrollo de lo que estamos viendo, ¿no? Podríamos empezar, ¿no? O señalar que nos estamos refiriendo, por ejemplo, a quién habla y pensar quién habla. Y eso es clave porque es distinto que narre, por ejemplo, un yo que es un protagonista, por lo cual vamos a vivir de cerca lo que padece el protagonista, el esfuerzo que tiene que hacer, los problemas que tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, en relatos tipo estos relatos formativos de un héroe que se transforma y tiene que ir creciendo hasta una batalla final, tienen que ser contados desde un protagonista la mayoría de veces, ¿no? Como Harry Potter, los Juegos del Hambre, en general ese tipo de historias, ¿no? En cual el protagonista va a ir creciendo hasta lograr poder enfrentar ese momento final. Esto es distinto al participante, que es alguien que no es exactamente el protagonista y está desde un espacio específico viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los textos de detectives, muchas veces quien cuenta es el participante, porque si estuviéramos en la mente a veces del detective, sabríamos por qué es que intenta hacer cosas o por qué es que está planteando. Entonces, a veces el participante nos ayuda a ocultar cosas o el observador, ¿no? Que nos permite saber o nos permite generar intrigas al no saber ciertas cosas. Esto también nos permite otros puntos claves, ¿no? Cuando normalmente la primera persona en un yo protagonista lleva a que empaticemos, por ejemplo, con el protagonista. Sabemos cuáles son sus miedos, sus problemas, a qué se está enfrentando, y solemos empatizar, ¿no? Conectarnos con ese protagonista. Pero probablemente de repente un participante o un observador nos permita empatizar, pero también nos puede permitir distanciarnos, ¿no? Tener cierto misterio, incluso hasta verlo de una manera más lejana, ¿no? Y esta es la tercera persona, que generalmente es esta forma de narrar en la cual no es un personaje dentro de lo que se cuenta, no es ni observador, ni participante, ni protagonista, sino es alguien que está como fuera del relato, que cuenta y establece sin manifestarse, sin ser alguien dentro del relato en sí mismo. Otro punto clave que tenemos que ver es quién habla y cuándo, ¿no? Entonces, puede haber relatos que son contemporáneos, lo cual nos permite, por ejemplo, que ciertas acciones que van a generar una intriga puedan realmente generar una intriga. O si alguien está contando algo pensando que va a morir, pero está contando desde el futuro, sabremos que no va a morir, distinto a que alguien narre un evento que le está pasando de forma contemporánea y tengamos el verdadero temor de que va a morir. Hay también textos que se cuentan poco tiempo después de los hechos o textos que se cuentan muy posteriormente al evento. Entonces, por ejemplo, si es un protagonista que cuenta muy posteriormente al evento, sabremos que nada malo le va a pasar. En cambio, si es el observador quien cuenta posteriormente al evento, no nos asegura de que el protagonista viva, porque es quien observa desde otro lado quien nos está contando, ¿no? Entonces podría él haber sobrevivido y no el protagonista.
Otra cosa que nos tenemos que preguntar es qué autoridad tiene, ¿no? Si es alguien que nos narra desde ser una persona confiable, fidedigna, que pongamos tener fe, ¿no? O sea, es un narrador que en ningún momento nos da puntos para pensar que nos está mintiendo. Eso es distinto a un narrador no fidedigno, que el cual busca ensombrecer lo que está contando, ¿no? Y decir, por ejemplo, no lo vi muy de lejos, o no lo recuerdo bien, tengo mala memoria, estaba borracho, estaba drogado, estaba muy lejos, o contar eventos y él mismo sembrar la duda de que de repente está mintiendo. Eso es un narrador no fidedigno, lo cual nos lleva a que ciertos eventos no pueden ser entendidos como completamente certeros. Y después tenemos el narrador autoconsciente, es decir, el narrador que sabe que está contando algo, ¿no? Tendremos narradores que pretenden no serlo o no se dan cuenta que lo están siendo en general, y hay otros narradores que plantean su condición y son conscientes de su condición de narrador, lo cual también nos puede llevar a saber si cuentan teniendo esa capacidad eh, de mentir o no, porque son conscientes de que le están contando a alguien, por lo tanto saben que alguien los va a leer y podríamos pensar que han matizado cosas. Lo otro punto es cómo ve. Y ahí está, desde los que ven desde una perspectiva muy limitada, por ejemplo, un observador, un participante, el mismo protagonista, podríamos entrar a lo que piensa el protagonista, pero el protagonista no sabe lo que va a pasar, no sabe lo que piensan los demás, tiene misterios, tiene dudas en general. Normalmente una tercera persona a veces es un narrador omnisciente, es un narrador que puede entrar en la cabeza de todos, que sabe lo que va a pasar, qué es lo que va a venir, en general, ¿no? Incluso puede tener comentarios irónicos sobre cosas que van a pasar trágicas y que sabe que van a pasar y que los mismos personajes no saben que van a pasar. Y lo otro es pensar a qué velocidad se narra, donde tenemos tres elementos que vamos a tratar de desgajar, de ir viendo y que son bastante conocidos, sobre todo por cómo los utilizamos en el cine. Vamos a ver este primero, que es una escena. Solo hay una policía en esta ciudad. Abran fuego. Así que volviste para morir junto con tu ciudad. No. Yo vine a impedirlo.
Entonces, aquí tenemos, normalmente a todo en el cine se suele llamar escena, pero vamos a referirnos de manera exacta a escena cuando lo que se narra busca tener una relación paralela con la concepción o con la realidad, es decir, que pase el tiempo efectivamente, es decir, como si nosotros estuviéramos peleando, el tiempo de la vida real, entre comillas, ¿no? Es decir, si una pelea duraría 5 minutos, que intente simular que están pasando 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos en todo, es decir, reproducir tal cual como si pasaría o dar la ilusión de que es algo que pasaría de manera normal, corriente, paralela, si se quiere. Ahora, vamos al segundo elemento, que es el sumario, ¿no? ¿Qué es el sumario? El sumario es una de las mejores formas de comprender lo que es el sumario, es la clásica escena de entrenamiento. Vamos a ver una para que esto quede más claro. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. No te detengas. You might find me by the water, waiting for the trumpet call. Oh, you see levántate, niño. Like a stranger. Levántate. Well, I've been waiting for the storm. Eso es. Singing, amen, amen, amen. Breaking out the cage, shall unlock the chains. Adrenaline and rage, I may never change. A diferencia del caso anterior, que hemos reproducido casi el mismo tiempo, en el caso anterior vimos en la escena cómo era desde que entraban los policías y había un enfrentamiento, y era todo una secuencia de eventos. El sumario hemos visto casi el mismo tiempo, pero lo que hemos visto es un conjunto de escenas repetitivas, pero en una progresión en el tiempo, ¿no? Es, por ejemplo, el entrenamiento, el no poder correr, caerse, ahí correr mucho más rápido y ahí correr más rápido que el carro. El no aguantar que la otra persona le pegue hasta aguantar. Eso es un proceso de tiempo, podríamos decir una semana, un mes, 2 meses, no lo sabemos, pero el sumario es presentar un conjunto de eventos de cierta manera que sinteticen un tiempo mucho más largo que el que se está viendo, ¿no? A diferencia del caso anterior. Entonces eso es un sumario. Y por último tenemos la elipsis. El video no sé por qué no carga, pero ustedes pueden entrar en la diapositiva que les voy a dejar para poder verlo desde YouTube de manera directa. Pero la elipsis es cuando se omite un proceso del tiempo y ni siquiera es que se cuenta de manera rápida. En ese sentido es, por ejemplo, cuando encontramos un texto que dice 10 años después, una semana después, 5 días después. Ese tiempo que se omite es un tiempo que podemos entender que tiene un significado, tiene una eficacia narrativa, porque es un tiempo que no se necesita contar o es algo que el narrador ha decidido. Lo que podríamos pensar es por qué ha decidido omitir ese tiempo. Entonces eso es un poco hacia la velocidad, desde algo que intenta simular una cuestión de normalidad, algo que intenta sintetizar tiempos o periodos mucho más largos, y algo que omite directamente y no cuenta nada sobre lo omitido. Por último, lo que vamos a trabajar o lo que vamos a ver es la diferencia entre tiempo de relato y tiempo de la historia, ¿no? Tiempo del relato es el momento en el que la persona está contando el texto, la historia. Puede ser, por ejemplo, una persona que lo está contando mucho tiempo después de lo que ha pasado, ¿no? Del tiempo de la historia, si tuviéramos dos paralelos. O puede ser alguien que esté contando al mismo tiempo
de la historia o alguien que esté contando mucho tiempo después. Todo eso depende de cómo nos encontremos, pero podríamos diferenciar el tiempo del relato es cuándo se cuenta y el tiempo de la historia es en qué momento pasaron los eventos. En algún momento pueden coincidir, en otros momentos pueden no coincidir. Yo podría estar contando 20 años en el futuro, entonces el tiempo de la historia va a estar 20 años atrás, el tiempo del relato 20 años después, el momento desde el cual hablo, vocalizo, narro lo que estoy diciendo, ¿no? Ahora, entre estas diferencias lo que vamos a ver es que a veces uno está contando una historia, ¿no? Imagínense que está avanzando hacia progresivamente y en un momento, pues no sé, una persona se descubre que aparece su padre, ¿no? Y no sabíamos que tenía padre y se llevan mal. Y hay una y se nos vivamos al pasado y vamos al pasado de esta persona y entendemos que su papá lo había abandonado, que su papá lo trataba mal, eso es una analepsis. Y generalmente lo que hace es explicar algo en el presente o retrocedernos algo hacia el presente, hacia el pasado, para poder entender algo del presente o algo de la historia que está pasando en general. Eso es una analepsis, lo que normalmente se conoce como un flashback, ¿no? Que es retroceder en el tiempo abruptamente para poder comprender algo que está pasando ahí. Lo contrario es la prolepsis, ¿no? Que es ir hacia el futuro, ¿no? De lo que se está relatando para ver algo que va a pasar después, ¿no? Un evento posterior que ni siquiera sabremos y lo que puede hacer es generar una intriga en qué va a pasar acá, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en este espacio? Y llegaremos a este momento para poder comprender qué es lo que está pasando ahí de manera específica. Eso es una prolepsis, ¿no? Es un ir hacia adelante, prolepsis, o analepsis, que es ir hacia atrás en la función. Entonces esto nos va a permitir ver cuando los textos van hacia el pasado, cuando los textos van hacia el futuro, y la diferencia entre desde el tiempo en que se narra la historia y el tiempo en el que se establece el relato. Bueno, eso ha sido los principales puntos. Obviamente hay cosas en las que podríamos profundizar más, pero creo que esto es suficiente. Ya en las clases probablemente con cada texto iremos profundizando, pero estos conceptos me sirven y funcionan para que podamos conocer, ver y desarrollar algunas partes específicas de lo que vamos a ver a lo largo del curso. Muchas gracias por su atención, espero que les sirva.